Bienvenidos a la presentación del capítulo 31, refactorización del texto Test Driven Development by Example, por su autor Ken Beck, dando por inicio con una introducción acerca de que la refactorización es una práctica que consiste en mejorar la estructura interna del código sin alterar su comportamiento externo. Dado la importancia de dicha práctica en el desarrollo orientado a pruebas, debido a que se diseña primero una prueba, se desarrolla un código mínimo para cumplir o satisfacer dicha prueba, pero como el código que se desarrolla intenta ser funcional, es necesario la refactorización para que entonces se pueda lograr que dicho código funcional sea, más allá de funcional, código limpio, escalable y que sea más legible para diferentes desarrolladores. Entrando al desarrollo del tema, el texto nos presenta los niveles de escala de la refactorización, siendo cuando hay dos ciclos iterativos similares es necesario que se fusionen los ciclos iterativos. Cuando hay dos ramas de un condicional similar, es necesario eliminar el condicional de estas ramas. Cuando hay dos métodos similares, se debería eliminar uno de los métodos, y cuando hay dos clases similares, sería necesario eliminar una de esas clases, porque estaríamos presentando duplicidad de código. En palabras más cotidianas, se estaría quemando código porque están realizando similitud de funcionalidades. En pasos o procesos necesarios en la refactorización tenemos el aislar el cambio, que es tomar el fragmento de código con el que voy a trabajar en un ambiente aislado para que no afecte la funcionalidad del proyecto. La migración de datos al migrar datos es referente a que ya estoy trabajando con esa parte o fragmento de código en un ambiente aislado. En ese ambiente aislado estoy realizando todos los cambios necesarios para que el código sea más limpio, legible y escalable. Pero mientras he realizado esos cambios, aún sigue la parte original de ese código en el proyecto. Ya cuando he asegurado que el proyecto cumple con la prueba y además está refactorizado, o sea que está en nivel de código limpio, elimino la parte que está en el proyecto y la reemplazo por la parte que he trabajado de forma aislada. El proceso de extraer un método es que cuando en una función tengo varios métodos que son lo suficientemente complejos en lógica para hacer una función independiente, lo adecuado sería que se extraiga dicho método y hacer una función completa de por sí, siguiendo ciertos principios como puede ser el de única responsabilidad. En cambio, el incrustar un método es cuando el método no necesita ninguna flexibilidad o no conlleva ninguna complejidad. Si se encuentra en una función, debería eliminarse la función y ser incrustado en una función por la que haya sido llamada cuando era una función anteriormente. O sea, se estaría incrustando el método en una función que esté completa. Al referirnos en extraer una interfaz, el texto se refiere a que si tengo diferentes métodos o funciones que van a ser llamadas por el proyecto, es mejor que sean trabajadas por medio de una interfaz, ya que estos métodos son métodos compartidos y gracias a que la interfaz funciona como un contrato, entonces cada una de las entidades que llegue a llamar a dicha interfaz debe cumplir con este contrato, pero de la forma que sea necesaria por cada uno de esos objetos. Entrando a lo que es mover un método, nos referimos a acerca de temas de cohesión. Si tengo una clase 1 y en la clase 1 tengo una función 1 y llamo una vez a esa función en mi clase 1, pero en la clase 2 he llamado más de 4 veces a la función 1, se estaría presentando que la cohesión es mayor de dicha función con mi segunda clase. Dado este tema, es aconsejable o por temas de refactorización que se mueva dicho método a la clase 2 porque hay mayor cohesión. El objeto método es referente a cuando una función es lo suficientemente compleja y tiene sus atributos e incluso métodos internos, debería dejar de ser un método y debería ser llevado a un tema de clase, que sea una clase completa con sus atributos y métodos. El tema de añadir un parámetro es cuando una función que se esté trabajando, en este caso con atributos internos de una clase, no debería depender de dichos atributos internos. Se refiere más a que, debido a que la función sea más flexible, debería depender de algún parámetro externo. Y por último, el parámetro del método a parámetro del constructor es referente a que los atributos que se estén trabajando en un objeto podrían ser trabajados como un parámetro desde el constructor. Ya llegando a un poco más lo del modelado, podemos ver un ejemplo al menos de la clase 1, que sería clase sin refactorizar, que tiene una función precio, donde se calcula el precio teniendo en cuenta el precio del producto, la cantidad del producto que se lleva para calcular dicho precio y si este tiene un descuento. Podemos ver que hay diferentes funcionalidades internas en esta propia función que podría ser refactorizada, dándonos la clase 2, la clase refactorizada, donde ahora el precio estaría trabajando con
el precio base y el descuento si dicho producto lo tiene, donde el precio base estaría calculando debido a la cantidad y el precio del producto que se lleve, y el descuento que este presenta es calculado desde una función descuento. Como conclusiones, la refactorización mejora la legibilidad del código, así como reduce las duplicaciones. Algo importante en el desarrollo orientado por pruebas, porque nuestro paso inicial al desarrollar con esta metodología es realizar código funcional, pero gracias a la refactorización se logra que dicho código funcional sea código limpio, escalable y legible por si hay trabajo colaborativo. En el caso del código fuente que estoy presentando es de las clases anteriormente mencionadas, una función precio que quiere calcular un total en el que se tiene en cuenta la cantidad, donde el total es igual a la cantidad por el precio, y se le estaría aplicando un descuento al menos a ese producto del 90%. Si no llegara a tener un descuento debido a la cantidad de ese producto que llevó, solamente se toma en cuenta la cantidad y el precio del producto y se regresa el precio total. Al refactorizar dichas funciones, estaríamos trabajando con que el precio estaría llamando a la función precio base, así como la función de descuento para calcular el precio total, donde el precio base tiene en cuenta la cantidad y el precio del producto, y el descuento tiene en cuenta la condición de que si la cantidad es superior a tal número, en este caso 100, se le dará un descuento del 90%, de lo contrario se devuelve un 1, por lo que no habría ningún descuento. Agradezco mucho su atención. Buenas tardes.